que se acaba de presentar el reporte sobre la brecha de emisiones, que es el análisis que han hecho un ejército de científicos para saber qué tanto estamos fallando en lograr las reducciones de emisiones necesarias para que la temperatura del planeta no aumente más allá de 1.5 o 2 grados centígrados. Y en este balance que se ha hecho de todos los países, pero particularmente del G20, ha quedado en evidencia México como un país que deliberadamente está violando sus compromisos con el Acuerdo de París, que no está cumpliendo su propia NDC, o sea, su trayectoria de emisiones establecida, y como un país que no tiene una política climática y ambiental consecuente con las necesidades de la lucha contra el calentamiento global. Por eso es que México, vergonzosamente, ayer fue nombrado como fósil del día, o sea, como uno de los países que no cumplen, que se niegan a avanzar en la agenda climática, y todo eso tiene que ver, desde luego, pues con la terrible y regresiva y absurda política energética que está siguiendo el presidente de la República. El caso es que en Glasgow los mexicanos estamos en una situación de enorme debilidad, de enorme vulnerabilidad, de enorme raquitismo, sin contenidos, sin ideas claras sobre la agenda fundamental de la COP. Y todo esto, pues creo que deja muy mal parada a la diplomacia mexicana, a nuestra política ambiental y a nuestra política climática. El tema forestal, como sabemos, México dudó en firmarlo. Fue algo verdaderamente vergonzoso, porque pues, México carece de una política forestal. Recordemos que la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, ha sido desmantelada, al igual que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Y en todo este contexto, además de ineptitud, de desprecio por los temas climáticos y ambientales, pues el gobierno mexicano no firmó, y firmó hasta que se armó un escándalo en torno a la ausencia de nuestro país en este acuerdo, y más aún por el tema de Sembrando Vida, que como lo ha demostrado ya el Instituto de Recursos Mundiales, el World Resources Institute, es un programa clientelar de subsidio que está provocando una enorme deforestación de más de 75,000 hectáreas anuales. Entonces México, con esas credenciales, pues evidentemente lo único que puede hacer es el hazmerreír en Glasgow en el tema forestal, y por eso y por otras razones relacionadas con la falta de la desorganización de la delegación mexicana, por eso al principio no quiso firmar, e insisto, solo firmó una vez que ya había un escándalo en torno a la ausencia de México. Y algo muy importante, mientras el mundo se mueve para dejar atrás a los combustibles fósiles, particularmente al carbón, como hay una declaración que México no firmó, por cierto, en contra del carbón y a favor de las energías limpias, nuestro país está digamos, envuelto en toda esta obsesión con el combustóleo. Para México, el combustóleo es lo que es el carbón para China. Y por lo menos China o la India u otros países, desde luego Estados Unidos, tienen programas o planteamientos o compromisos para dejar de usar carbón en las próximas 2 o 3 décadas, dejar atrás el carbón. México, tendremos que exigirle al gobierno mexicano que plantee un programa y un compromiso para dejar de usar combustóleo como energético primario para la generación de electricidad, que es tan contaminante como el carbón y tal vez más incluso en algunos aspectos. Entonces, como lo decía la senadora Xóchitl, en todos los ámbitos, en todos los corrillos, en todos los foros, todas las instituciones, incluso a nivel oficial de Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay una preocupación clara, expresa, lo acabamos de ver en el Emissions Gap Report, sobre esta regresión inexplicable y absurda que tiene México hacia los combustibles fósiles. Es una vergüenza nacional y yo creo que un gigantesco fracaso diplomático para el país. Ya incluso en contenido de azufre y en emisiones de óxidos de azufre, el combustóleo es peor que el carbón en muchos casos. Las consecuencias de esta regresión energética y ambiental de México son económicas, porque esto ahuyenta la inversión privada. Esto hace que muchas empresas se relocalicen fuera de México por falta de suficiente energía limpia, que genera un ambiente terrible de incertidumbre jurídica y política. También empaña terriblemente la imagen diplomática y el prestigio diplomático de México, lo cual tiene costos enormes en términos de relaciones internacionales. Otra es la pérdida de oportunidades tecnológicas, de avance tecnológico, de
productividad, de modernización y también de liderazgo en las tecnologías con bajo carbono, con cero emisiones de carbono. Estamos volviendo literalmente a la edad de piedra, y esto pues lo vamos a pagar muy caro todos los mexicanos en los próximos años, y esto independientemente del enorme despilfarro y daño patrimonial a la nación que implica construir cosas como una refinería que nunca se va a amortizar, nunca se va a recuperar la inversión, va a quedar como un activo totalmente varado, proyectos faraónicos absurdos como el Tren Maya, como el propio aeropuerto de Santa Lucía, en fin. Todo esto nos configura un escenario muy preocupante para los próximos años. También han manifestado su preocupación, desde luego, la Unión Europea, diversos países europeos que tienen inversiones en México o tenían programas de inversión en energía limpia, o empresas europeas que requieren de energía limpia para su desarrollo, particularmente países como Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, España, Italia, Francia, han manifestado de diversas maneras su sorpresa y, digamos, su pérdida de confianza en el país por esta regresión energética. Desde luego, como lo comentaba la senadora Xochitl Gálvez, esto va a ir creciendo. Ya vimos la carta de los congresistas norteamericanos, y poco a poco pues esto va a ser una ola que va a acabar pues por ahogar al país, ahogar al gobierno mexicano en el desprestigio, en el atraso, en la regresión y desde luego, pues, en la pérdida de oportunidades. Y comentar que también en las reuniones, en esta reunión, que es la primera que se presenta la secretaria Albores, la verdad fue una reunión lamentable. No solamente no nos dejaron hablar, sino que se hizo evidente que la secretaria simplemente no conoce el tema. Lo único que hizo fue leer un documentito totalmente, digamos, irrelevante, y es obvio que no conoce los temas de la agenda de la COP26, tampoco le interesan, y entonces estamos realmente muy, muy mal representados. Y para terminar, porque creo que ya nos estamos prolongando un poco ilustrar la magnitud del desafío que tiene el mundo y el que tiene México, y la magnitud de la desviación que está teniendo México con respecto a los esfuerzos que está haciendo el mundo. Para el 2030 es fundamental, de acuerdo al IPCC, y de acuerdo a todos es el sentido de las negociaciones, las emisiones tienen que bajar entre 45 y 50% de aquí al 2030 para llegar a cero neto en el 2050. México no solamente no las está reduciendo, las está aumentando, lo cual, como lo hemos comentado, pues es algo verdaderamente insólito y que yo creo que será políticamente insostenible en el mediano plazo para nuestro país.